de Petro, hablando de lo divino y de lo humano. Habló incluso, Felipe, de ideas que no logré entender. Por ejemplo, dice el presidente que ya creó la Facultad de Ciencias Cuánticas en la Universidad del Magdalena y en la Universidad de Manizales, y estuve revisando anoche el pensum y la verdad no encontré esas dos carreras. Voy a seguir indagando porque de pronto estoy buscando mal, Felipe. Y habló de muchos otros temas, de créditos para el amor, de una cantidad de ideas vagas que nunca concretó. Eso sí, se abstuvo de mencionar con nombre propio al senador Miguel Uribe Turbay, a pesar de que tenía al frente la curul vacía del precandidato que hoy lucha por su vida luego del atentado cometido en su contra el pasado 7 de junio. Pero el presidente vuelve, hablando del senador Miguel Uribe, él vuelve e insiste en que el asesinato, el intento de homicidio del senador Uribe viene desde Dubái. No hay ninguna prueba que haya dicho la Fiscalía o que tenga la Fiscalía de esa afirmación. Ninguna. No, es cierto, Felipe. No, pero me llamó mucho la atención y yo no soy experto en cifras, tal vez pues los compañeros que manejan cifras aquí en Mañanas Blue pueden decir, pero él dice que recibió la inflación en 13.8. Yo estuve revisando esta mañana y efectivamente no la recibió en 13.8, la recibió en 10.8. Ya lo miramos de nuevo en detalle. Vamos a mirarlo en detalle, ¿no? Felipe. Entonces, una cantidad de imprecisiones. Bueno, las cifras de nutrición no sé de dónde las sacó el presidente. La verdad, yo estuve chequeando esta mañana, tampoco las encuentro. Felipe. Es decir, hay una cantidad Por eso le digo, el país ideal es el que el presidente tiene en la cabeza. Paola, usted ya nos va a ampliar lo de las cifras, pero ¿qué hay sobre esto, por ejemplo? Bueno, sobre la inflación, Ricardo, en concreto lo que pasó fue que en el año 2022 la inflación anual sí fue del 13.12%, y aunque el presidente llegue en agosto, secó de una vez parte de base de todo ese año. Luego tal vez por ahí iba más el comentario, más que particularmente a cómo estaba el 7 de agosto del año 2022. Lo cierto es que en ese año sí fue del 13.12%, pero es innegable que no tiene nada que ver con él, nada que tiene que ver con el presidente Gustavo Petro, la reducción en la misma en el costo de vida, sino obviamente con el Banco de la República. Y Felipe, la revelación de la noche en materia política, según diferentes sectores en el Congreso, en redes sociales, fue la representante Lina María Garrido, que ejerció la réplica, una de las 4 integrantes de la oposición, que le responde al presidente Gustavo Petro en cerca de 20 minutos, 16, 18 minutos. Hombre, a mí me pareció buena la intervención, pero le voy a decir, yo creo que se le pasó un poco la mano, porque es que estaba hablándole de frente al presidente de la República. ¿Sabe que en algún punto yo sentí lo mismo, Felipe? Es decir, usted puede ser un gran opositor del presidente de la República. Claro, él no se ha encargado de respetar la institución presidencial. Ese es el punto. De hecho, lo hemos visto en esas intervenciones absolutamente demenciales o con una amiga caminando en Panamá, pero una cosa es que el presidente no respete el cargo y otra bien distinta. No sé, tengo dudas sobre la intervención de la representante Garrido, que me pareció valerosa, sin lugar a dudas. Yo creo que más en lo pero que para dijo mal en o redes para bien, sociales. pues tenía sentada enfrente al presidente de la República. Claro, y habló de muchas cosas que la oposición, que un sector del país tiene atragantado en la garganta, lo tiene ahí. No, sin lugar a dudas, ella mentiras no dijo. Los escándalos de corrupción, el escándalo de gestión de riesgo, el escándalo de Nicolás No dijo Petro. Mentiras. ¿Cómo es que dice? Es el tonito. Pero el presidente Porque Ricardo, tenía buenos enfrente días. al presidente de la República. Claro, pero el Pues presidente yo no me he Petro... referido al señor presidente de la República siempre en los mejores términos, ciertamente. Pero el presidente Pero es que tiene otra estábamos tesis, hablando Felipe, del salón porque... elíptico, estábamos hablando del presidente de la República, estábamos hablando de un acto protocolario. No sé, tengo mis dudas. El presidente Petro tiene otra tesis, Ricardo, buenos días, porque dice que la representante Garrido no dio cifras, que solo escuchó insultos, que escuchó mentiras, No, sí y dio la cifras. verdad dio cifras Sí, dio que cifras. aportaron, digamos, a la tesis de que el gobierno ha pasado por muchos escándalos de corrupción, Ricardo, pero al final el presidente Petro, después de salir del salón elíptico, le pone un trino, le contesta a la representante, que yo creo que no aporta tampoco al ambiente, diciendo que en su experiencia él no la va a recordar, que ella no va a quedar en su memoria cuando el presidente Petro vio el efecto que tuvo, por lo menos en ese ambiente de redes sociales, la réplica de María la oposición Camila, ¿y a qué se encabezada. refiere el presidente cuando dice ya me bañé?
Ah, pues seguramente es En ese cierto, trino. que cuando dice muchas mentiras sobre él, él se baña y le dice, ya me bañé. Seguramente, pues me imagino. Ah, No sé si es un baño convencional, no sé si le pone hierbas o alguna otra cosa de eso, pero digo, cuando dicen muchas mentiras, ya me baño y ya me bañé, antes de irse a Chile. Me pareció más centrada o sea, para que no me malentienda, Ricardo y los oyentes, me pareció valerosa la intervención de la señora, de la representante Garrido, sin lugar a dudas. Me pareció que no dijo una sola mentira. El tonito es el que me parece un poco irrespetuoso. Más o menos lo mismo dijo la senadora Paloma Valencia, pero en un tono respetuoso, fíjese usted. 6:33 minutos, lo que pasó con la réplica de la oposición al discurso del presidente Petro. Mateo Piñeros. Ricardo, buenos días. Una vez el presidente Gustavo Petro terminó su discurso, tras más de 2 horas, se sentó al lado del ministro del Interior Armando Benedetti, del ministro de Justicia Eduardo Montealegre y del jefe de despacho Alfredo Saade para escuchar a la oposición. La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático fue la primera en intervenir. Para Valencia, la inseguridad durante el gobierno ha empeorado. La senadora también aseguró que la paz total ha sido un fracaso. Hace un año exactamente, aquí estaba parado Miguel Uribe, víctima de un atentado, luego de que usted, como a tantos de nosotros, lo estigmatizara, señor presidente. Le dispararon a un precandidato presidencial que usted había señalado. Usted tiene que responder por la seguridad de todos los colombianos y por las garantías de la oposición. Posteriormente llegó la intervención de la representante Marelén Castillo y unos minutos después la de la representante Lina Garrido de Cambio Radical. Ella hizo uno de los discursos que más llamó la atención en la oposición. Garrido votó por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, para ella, una fue la posición del mandatario en campaña y otra la que tiene gobernando. Yo voté por usted, como lo hizo 11 millones de colombianos, la mayoría que no somos petristas, ni de izquierda, ni progresistas, ni guerrilleros, ni hacemos parte del pacto de la picota. Lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad. Hoy, 3 años después, no hay nada que mostrar. No hay un logro que mostrar. La vicepresidenta Francia Márquez, quien no acompañó la comitiva del presidente Petro de la Casa de Nariño al Congreso, estaba escuchando también a la oposición. En su discurso, Garrido también se refirió a las diferencias que se han presentado recientemente entre Petro y su vicepresidenta. En campaña usted, Gustavo Petro, se disfrazó de todo lo que le acabo de decir. Feminista, ambientalista, economista, pacifista. Pero usted utilizó e instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia. Se lo digo con sinceridad mirándole a los ojos, señora vicepresidenta. Usted tiene en este momento para las mujeres en Colombia el cargo más importante, que su silencio solo me demuestra a mí que la dignidad nunca se va a hacer costumbre, porque usted ha permitido que la utilice. Además, Garrido hizo referencia a algunos casos de corrupción que se han dado en el gobierno nacional. Yo veo el cuadro que usted tiene de un niño de Palestina en la Casa de Nariño, señor presidente, y todos nos solidarizamos con la causa, nadie quiere que muera un... Pero yo le voy a regalar un cuadro donde estén los niños de La Guajira esperando agua potable. Para que cuando lo vea, recuerde que su gobierno los utilizó mientras esa plata se la robaron. Tras esta intervención, el presidente Gustavo Petro y sus ministros se retiraron del recinto y volvieron a la Casa de Nariño, pero todavía faltaban las palabras del representante a la Cámara, Daniel Carvalho, de Verde Oxígeno, quien no votó por Petro, pero aseguró que sentía tristeza porque esperaba más de este gobierno. Esperaba seriedad, respeto, responsabilidad o por lo menos ejecución, pero nada de eso ha llegado. Una vez terminó la sesión, el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, se refirió al discurso de Garrido, asegurando que no estaba acostumbrado a salir corriendo y que escuchó toda la intervención de la representante, pero que ella no dio cifras ni demostró que las del presidente eran falsas, que solo hubo mentiras e insultos. Además, agregó, de acuerdo a mi experiencia, creo que la representante Garrido no quedará en mi memoria. La representante le respondió a ese mensaje también por medio de su cuenta de X. Garrido aseguró,
El tormento tuyo soy yo. Mateo Piñeros, Blue Radio. Paola Ochoa